Muy buenos días, damas y caballeros, mis queridos hermanos. Estamos nuevamente más que felices de poder estar aquí presentes. Y a ustedes que están en vivo, allá en Facebook, nuevamente muchas gracias por conectarse. A aquellos que han pausado un momentito para venir a estudiar con nosotros, muchas gracias. Y como yo siempre digo, que lo que aquí se presenta no es un sermón, sino es un estudio. Un sermón no es un sermón, es un estudio, esperando que todo, incluyéndome a mí mismo, podamos aprender de lo que Dios tiene para decirnos en este día. El día está un poquito nublado y un poquito soleado, aunque vi el pronóstico del tiempo y decía que iba a estar lloviendo todo el día, pero por este lado del condado de Columbia, aquí en Lake City, Florida, todavía no ha caído lo que tiene que caer. Yo espero que se mantenga así. Así que ya nosotros oramos. Yo lo que te quiero decir es que Dios te bendiga y espero que hayas tenido una semana muy fructífera. Fructífera ambos en tu trabajo y mayormente espiritualmente, porque eso es lo que importa, que tú hayas podido caminar más cerca esta semana que lo que hiciste la semana pasada, porque eso es lo que se llama el proceso de la santificación, ¿no? Poder caminar más cerca todos los días. Así que en este día vamos a estudiar lo que lo hemos titulado ética espiritual. Ética espiritual. Entonces la pregunta se nos hace aquí, ¿será aplicable? Porque definitivamente conocemos la ética moral, ¿cierto? La conocemos, pero vamos a ver qué nos dice la definición de lo que es la ética. Dice que la ética es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. ¿Ok? Eso es lo que el diccionario nos dice, lo que es la ética. De nuevo, es un análisis sistemático y crítico. O sea, algo que sigue tras otro, que tiene ciertos pasos y que son críticamente analizados basándonos en la moralidad de los factores morales, ¿cierto? Que guían la conducta humana en una determinada práctica o en la sociedad. Un poquito, como le dirán en inglés, it's a little bit of a mouthful, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a la practicalidad del asunto, ¿ok? Aquí tenemos una persona muy importante que quizás muchos conocen. Esta persona se llama Glaucón y era nada más ni nada menos que un filósofo griego antiguo y era hermano de Platón. Conocemos el filósofo Platón, ¿no es así? En particular, Platón escribió un libro, una serie de libros, titulada La República de Platón. Y el hermano mayor de Platón introduce un concepto conocido como el anillo de Giges, G de gato y G de gato ES, ¿no? Un anillo que se cuenta el panorama, que es que el dueño al ponérselo tiene la habilidad de convertirse en alguien invisible a su voluntad. Pero es un planteamiento que argumenta Glaucón para definir lo que es la ética. ¿Me entendieron? Glaucón, en el libro de su hermano República de Platón, él argumenta planteando un ejemplo de lo que se llama el anillo de Giges, que cuando el dueño se lo pone, a su voluntad se convierte invisible para plantear lo que es la ética. Vamos entonces a ver lo que quiere decir esto. ¿Ok? Entonces dice aquí, durante esta sección de los libros de Platón, la República de Platón, se considera si una persona racional e inteligente y que no enfrenta la consecuencia negativa, actuaría con justicia.
¿Entendieron? Si una persona inteligente, ¿no? Como dice racional, que no enfrenten situaciones negativas, actuaría con justicia. Glaucón pregunta específicamente si algún hombre podría ser tan virtuoso como para resistir la tentación de matar, robar, violar, en general, cometer injusticias, sabiendo que nunca sería atrapado. ¿Habrá un hombre tan virtuoso que sería tentado a decir, ok, si yo hago esto y no me cogen, yo voy a hacerlo? Pensando en lo que es la ética. Le dice a Sócrates, Sócrates, a quien está interrogando también en este punto, que argumente si es beneficioso para los humanos ser justos, incluso cuando no se percibe ningún beneficio de su reputación. O sea, aquí estamos planteando que la ética, la que conocemos como ética moral, Glaucón dice, o eso es un invento o se podría aplicar. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? Dice Sócrates. El argumento es, el ser humano, siendo justo, incluyendo cuando no se percibe ningún beneficio, ¿va a ser justo? ¿O es que la justicia la aplicamos cuando algo de beneficio nosotros tenemos? Y esto tiene que ver mucho con nuestro caminar cristiano. Tiene todo que ver con eso. Pero vamos a proseguir para yo no adelantarme y que decir lo que les tengo que decir. Dice aquí, todos los hombres creen en su corazón que la injusticia es mucho más provechosa, dice Glaucón, para el individuo que la justicia. Y el que argumenta como, y el que argumenta como he estado suponiendo, dirá que tiene razón. Muchas personas, si pueden salirse con la suya en haciendo algo que no es ético, de acuerdo a la definición, lo harían. Entonces aquí Glaucón argumenta que él cree que la injusticia es más beneficiosa. Y cuando yo hablo de injusticia, no es tomar al inocente y hacerlo culpable. Esa no es la clase de injusticia que nos vamos a referir. La injusticia es quizás pagarle a alguien lo justo y no pagarle porque tú te quieres beneficiar más. Si no te ven, ¿te convertirías tú en una persona ética? Dice aquí, la ética moral está corrompida por la justicia propia, con la creencia que lo ético es lo que a mí me conviene, no importando a quién hiera en el camino. La ética moral está corrompida. Porque si pensamos en la ética moral, vamos a decir y vamos a llegar a la conclusión que nadie es ético. Y el que aplica la ética siempre tiene un beneficio que ganar. ¿Por qué? Porque está corrompida. Lo que yo estoy pensando ahora es en lo mío primero y después en la de otra gente. ¿Y cuál es lo ético? Asegurarte que la persona... Bueno, vamos a ver otra definición de lo que es ético. Ahora vamos a ver si existe una ética espiritual. Y ¿será la ética moral y la ética espiritual las mismas? ¿Serán las mismas éticas o son divididas? Permítame sugerir que sí, son la misma. Los filósofos han querido darle definiciones distintas a la ética, pero lo que ellos no saben que la ética que rige al mundo es la misma ética que Dios estableció al darnos, ¿qué? Los 10 mandamientos. Y muchos, obviamente,
dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos. Y si fueron abolidos, entonces no hay tal ética en cuanto a alguien que roba. Cuando tú conoces a un ladrón, ¿tú lo vas a considerar como una persona ética? No. Entonces no hay tal ética con la persona que es idólatra, con la persona que mata, es un criminal, con la envidiosa, con la adúltera, etc. Tú no puedes entonces pensar mal de mí si yo soy una de esa clase de personas que practica eso. Entonces tú tienes que pensar en mí. Si la ética no se derivan de los 10 mandamientos y los 10 mandamientos están abolidos, entonces ¿por qué existe la ética? Es que los filósofos y los seres humanos quieren establecer su propia interpretación, divorciándolo de lo que es real. Entonces la ética espiritual está bien enlazada con la ética moral. ¿Por qué? Porque ¿qué se dice de los 10 mandamientos? ¿Es una ley qué? Es una ley moral. Entonces, si tú no eres ético, tú no eres temeroso de Dios, ni guardas los mandamientos de Dios. Y miren la otra definición de lo que la ética dice el diccionario. Dice, son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano cambiando las facultades espirituales y racionales y sexuales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo, amar a tu prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás. ¿Cuáles son los principios que aquí notamos? ¿A qué se parecen los principios que el mundo dice que es una ética moral? Los mismos que se encuentran en la ley moral de Dios. Y entonces, ¿cómo se atreven a decir que la ley de Dios está abolida cuando ellos mismos practican puntos de la ley de Dios? Eso no tiene lógica. O que los filósofos sacaron lo que se le llama ética a su propia sabiduría, a su propio conocimiento. En serio. Pero lo importante es que Dios espera que sus seguidores, como tú y yo, seamos responsables y amemos adhiriéndonos a los valores éticos espirituales, los cuales son los mandamientos mismos de Dios. Y si nos fijamos, nos daremos cuenta aquí que los 10 mandamientos están divididos en 2. En la misma definición que el mundo le da a lo ético. ¿Qué dice ahí? Por ejemplo, amar a tu prójimo, no mentir, respetar la vida de otras personas, etc. ¿Y qué fue lo que le dijo a Jesús cuando Jesús fue cuestionado en cuanto a los cumplimientos de los mandamientos? Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuál de los mandamientos es el mayor? Y él le contestó, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo tú te atreves a decirme a mí que la ética fue formulada por hombres finitos y pecadores llenos de sí mismos, cuando la ética, la cual es la ley moral de Dios, ha sido establecida desde el Sinaí, fue establecida? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice Testimonio para la Iglesia, página 263, párrafo 1, dice, el mundo se convencerá no tanto por lo que el púlpito enseña, sino por lo que la iglesia vive. El predicador anuncia la teoría del evangelio, pero su poder se demuestra. ¿Dónde?
en la piedad de la iglesia. ¿Y qué significa la piedad? Otras palabras para que podemos suplantar como la piedad. Es amor. El predicador puede ser pero muy talentoso en su piedad. En otras palabras, la ética que define su evangelio, si no está de acorde con la profesión de fe, no le vale nada. Tú puedes ser talentoso, tú puedes tener muchos méritos, pero si tu ética espiritual, si tu piedad, si tú piensas como debes pensar hacia tu prójimo, si eso es inexistente, tú lo que estás haciendo, animando, tú eres un motivador. Tú no eres un pastor, tú eres un motivador espiritual, donde no tiene nada que ver con transformar las vidas de las personas. El amor de Dios y la obediencia es la ética espiritual que define la vida, que le da visibilidad al Dios invisible. ¿Captaron eso? Lo voy a repetir. La ética espiritual, o sea, la obediencia a los mandamientos de Dios, es lo que define y le da la visibilidad, o sea, lo que tú puedes ver a algo que tú no puedes ver. Hay un adijo que dice, dame 5 minutos y te diré quién tú eres. Déjame observarte y te diré quién eres, porque los actos, las tendencias, eso es lo que te define como persona. Entonces la ética espiritual tiene que existir, principalmente en estos tiempos. En un tiempo donde muchos proclaman tener ética espiritual. Pero la ética espiritual está invalidada por la desobediencia. El simplemente hecho de decir que tú eres cristiano, eso no te garantiza a ti tú ser una persona ética espiritual. Porque tú puedes estar abrogando lo que el método por la cual la ética vino a ser. Así que tú tienes que pensarlo bien. Tú tienes que pensar que tu ética espiritual conlleva más de lo que es cantar aleluya. Conlleva más de lo que es tú darle un culto a Jehová. Conlleva una vida de devoción diaria. Dice Romanos capítulo 1, versículo 12. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Nosotros podemos ver este texto y cómo podemos aplicarlo. Bueno, cuando la gente sigue a los filósofos y eruditos, ya sean de la ciencia, ya sean religiosos, y no siguen la palabra de Dios, ellos fijan su creencia en la psicología moderna. Tú ves que ahora nuestros púlpitos se están llenando de personas que no predican así o algo como así dice Jehová, sino que están predicando justamente lo que la gente quiere oír. Y lo que la gente quiere oír es algo que no le incomode, porque se están extasiados en la complacencia, en la falta de ética espiritual. Entonces ellos, y la psicología, tú ves que ahora está moderna. Quitan de un lado la verdad bíblica y la pisotean, en vez de buscar esas verdades que están en la Biblia y aplicarlas, porque la Biblia es el libro por excelencia. Entonces la ética espiritual la tira por un lado. Es más, que yo conozco y he visto, no que conozco, sino que he visto personas aplicando la ética moral y dejando a un lado la ética espiritual. Pero que ellos piensan que la están dejando a un lado.
Porque si la ética moral se deriva de la ética espiritual, ¿cómo es que la van a dejar a un lado? Bueno, ellos no quieren aceptar el dador de esa ética. Ellos no quieren aceptar que Dios, al establecer sus leyes, especialmente los 10 mandamientos, donde sabemos que los primeros 4 se definen a lo que es Dios, el culto a Dios, el respeto a Dios, y los otros 6 se definen cómo tú debes tratar a tu prójimo. Entonces ellos lo que hacen es, toman los 6 y le dicen, esta es la ética por la cual nos regimos. Y los otros 4, entonces no le hacen caso. No le hacen caso a los otros 4. Dice 2 de Timoteo, todas las escrituras, y aquí, hermanos, miren, aquí es la esencia de la ética. No podemos hacer absolutamente nada, especialmente nosotros los que creemos, sin aceptar esto, porque todas las escrituras es inspirada por Dios. ¿Para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia. Entonces tú me vienes a decir a mí que la ética que te enseñan los filósofos, al decir que quizás no hay tal cosa como la ética, porque Glaucón plantó algo importante. Él dice, si tú dices que tiene ética, ¿qué pasaría si tú te pones un anillo y eres invisible? Y te conviertes en invisible. En otras palabras, si tú tienes ese poder para tú entrar sin que nadie te vea, ¿entrarías tú a un banco? ¿Y cogerías el dinero? ¿Y no se van a dar cuenta que fuiste tú? ¿Cómo pasaría tú esa ética? Yo en esta semana, dicho sea de paso, les contaré, no profundo, yo fallé en lo que se llama la ética. Y tuve que consultar con Dios, retractarme y tratar de enmendar. Pero no fue que yo hice, sino que no dejé de hacer. Y eso me constituyó como un cómplice. Entonces tuve que buscar y enmendar para entonces poder conseguir el perdón de Dios. La ética define quién tú eres. Entonces, si tú te puedes poner un anillo y entrar y robar y coger dinero en un banco, ¿tú lo harías? Dice la integridad espiritual dice la integridad de los rectos, dice Proverbios 11:3, los encaminarán, o sea, la integridad lo va a encaminar a los rectos, pero destruirá a los pecadores. La perversidad de ellos. ¿Qué va a destruir a los pecadores? La perversidad, o sea, la falta de ética espiritual. ¿Tú crees que es fácil? ¿O tú nunca has pensado en la ética espiritual? La ética espiritual te tiene que llevar a un rendimiento total a Dios. La ética espiritual tiene que llevarte a un cumplimiento de lo que así dice Jehová. Ética moral incumbe andar rectamente ante Dios, especialmente aquellos que se llaman ser cristianos. ¿Acaso ustedes creen que la ética no fue aplicada por los hijos e hijas de Dios de la antigüedad en la Biblia? ¿O tú crees que es la ética espiritual fue una cosa que se convirtió solamente cuando la ética espiritual es cuando tú aceptas al Señor y ya? Vamos a ver lo que dice. Mira lo que le pasó a Ruth. Ruth, y yo le pregunto, ¿cómo se aplicó aquí la ética de Ruth? Bueno, aquí tenemos varias funciones y varias ramificaciones de lo que es la ética, para darle un poquito más de entendimiento. Aquí dice, la historia de Ruth, una viuda moabita, es el ejemplo convincente de la lealtad inquebrantable y comportamiento ético. Ahora estamos descifrando, estamos definiendo ahora lo que es la
ética espiritual y cómo van derivándose. Y aquí yo tengo varios ejemplos. En el ejemplo de Ruth es el comportamiento ético. Ella pudo haberse ido con su gente, ¿no es así? Y decir, bueno, ya yo estoy libre. Ya yo puedo hacer lo que yo quiera, mi esposo se murió y ya. Pero ella decidió apoyar a su suegra. Ella no abandonó la fe que adoptó. ¿Cuál es tu comportamiento ético después de haber tú recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Cómo es que te comportas tú? ¿Cómo es que vas a tratar esa relación que tú tienes con Dios? ¿Te vas a comportar de la manera correcta? ¿Pensarás que tu devoción es algo ético? ¿Y qué diremos de Abigail? Abigail, ¿se acuerdan de Abigail? En la Biblia, la sabiduría de Abigail brilla como un faro de conducta ética y purificación diplomático. Dice Proverbios 18:6, los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. La ética admirable de Abigail evitó que su marido fuera aniquilado por David. Evitó que fuera mutilado, si pues se puede decir. ¿Cuántos profesos cristianos mejor prefieren instigar un pleito y provocar contiendas en vez de abogar por la pacificación y la diplomacia? Nabal pudo haber sido destruido por David. Pero la conducta ética de Abigail le salvó la vida a Nabal, su esposo. ¿Cuál es la conducta ética que nosotros vamos a llevar que pueda salvar a otros? Y yo no estoy hablando de salvarlo a nuestros vecinos, a la gente de allá afuera. No, yo estoy hablando la conducta ética que salve a tu hermano dentro de la fe. Porque hay personas que su conducta, que su ética espiritual han ahuyentado a muchas personas. Su conducta espiritual no permite que la iglesia o el grupo de personas que comparten la fe, que tengan una fe en común, esa es la iglesia. El grupo no ha podido crecer por ciertos comportamientos y conductas que no son éticas dentro del supuesto pueblo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar eso? Ya tenemos ejemplos. Ya tenemos ejemplos de personas, de cómo el mundo, cómo los filósofos tratan de decir que la ética es un conjunto de ideas que si tú puedes abrogar, lo haces. Por eso fue que el anillo de Giges, ese ejemplo, esa hipótesis que Glaucón implantó, era argumentable. Y Jonatán. Jonatán, dice, la amistad de Jonatán con David muestra los principios éticos. ¿De qué? De la lealtad, confianza y altruismo. Altruismo quiere decir tú cederle, tú abogar tanto por la verdad que tú te sacrifiques a ti mismo. Eso es lo que significa altruismo. Tú abogar por la verdad, aunque te sacrifique tú mismo. ¿Has abogado tú por la verdad, aunque tú sabes que vas a tener algunas pérdidas? David no le importó lo que pudo haber pensado su padre Saúl.
Él amaba a su amigo David. Y David estaba en la verdad. El altruismo es la diligencia en procurar el bien ajeno, aún a costa del tuyo propio. ¿Has practicado tú la ética espiritual? Aplicando ya, derivándola con la ética de la lealtad y la confianza. La lealtad, la confianza y el altruismo. O sea, el sacrificar, el tú darte por lo ajeno aunque te cueste a ti. Y todo esto tiene un inicio, porque si pensamos que es imposible tener esa ética espiritual, hacemos de Cristo un mentiroso. ¿Y Cristo miente? Absolutamente no miente. El mentiroso o los mentirosos somos nosotros. ¿Y qué de Mardoqueo? El rechazo de Mardoqueo a comprometer sus creencias e inclinarse ante un hombre demostró su compromiso inquebrantable con Dios y su integridad ética. Están viendo lo importante que es, familia, que nosotros tengamos nuestra ética de integridad, o la integridad de ética, una integridad que no tutubee, la integridad que Dios espera que podamos representarlo a Él en este mundo lleno de tinieblas. La ética espiritual que le da forma a lo invisible. Le da forma. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que aplicar, siendo nosotros representantes del Altísimo. Dice el justo, dice Proverbio, anda por su integridad. Cuán dichosos son los hijos después de él. Si tú eres una persona íntegra, tú vas a cosechar ¿qué? Integridad. Lo dice el sabio. El sabio lo está diciendo, que el justo anda en la integridad. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Bueno, que tus hijos van a hacer lo mismo. La Biblia es muy clara, refiriéndose a los íntegros. El justo anda en su integridad, ya lo leímos. Dice, obedeciendo sus mandamientos, guardando sus preceptos, levantando en alto las doctrinas y no flaquear por presión de los demás. Eso es lo que se dice. Yo quiero sugerir que eso es una parte de la integridad. ¿Guarda tú los mandamientos de Dios? ¿O guarda tú unos mandamientos de Dios? Porque el simplemente hecho de tú venir el sábado a la iglesia, de tú predicar y decir que yo guardo el sábado, eso no te garantiza a ti a que tú seas un guardador de los mandamientos de Dios. Porque si tú no tienes una integridad, si tú no tienes una ética espiritual, eso no te va a hacer guardador de los mandamientos de Dios. Te puede hacer guardador de sábado, te puede hacer guardador de uno de los mandamientos o de los primeros 4. No tendrás dioses ajenos delante de ti, no te inclinarás, no harás imagen y todo eso. Y el 4, recordar el día sábado para santificarlo. Y quizás tú metas ahí el 5, que viene siendo honra a tu madre y a tu padre. Quizás ahí tú está bien. Pero tú ahí te puedes titular guardador de mandamientos, no de los mandamientos. Porque ¿qué tú vas a hacer con tu prójimo? ¿Cómo tratas tú a tu prójimo? ¿Eres íntegro con él o ellos? Dios, quiero sugerir que Dios va a pesar, antes de sellar a su pueblo, va a pesar la ética espiritual antes de darle sello final de salvación. Porque la ética espiritual te lleva a la obediencia total. Y Daniel, ¿qué tal de Daniel? La
de Daniel sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la conducta ética y de mantenerse fiel a los principios. Aquí habíamos hablado que el ser justo, la integridad, te lleva a ti a levantar las doctrinas. Y estamos pasando por una metamorfosis en estos días, ¿no? De nuestra fe. Las doctrinas están siendo comprometidas. Lo que la parte ética del compromiso y de la integridad, levantando los hitos que nos formaron como pueblo, están siendo comprometidos. ¿Y cómo nosotros podemos predicar? ¿Con qué moral podemos predicar que nosotros tenemos una integridad espiritual? Si además guardamos 4 de los mandamientos. Y algunos guardan 9 de los mandamientos, pero hay uno que lo abrogan, que es el sábado. Si tú eres una de esas personas, que tú eres una persona que amas a Dios, que tú le sirves, que tú sabes que Él sabe cuánto tú lo amas, pero te hace falta algo como como aquel hijo, el joven rico. En todo, Padre Santo, yo he guardado todos los mandamientos. Y dice Jesús, has dicho bien, pero te falta uno. Da todo lo que tiene a los pobres y sígueme. Nos cuenta la historia, el relato bíblico, que el hombre rico, el joven rico, dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posiciones. Hay cierta gente que nada más le falta una sola cosa. Hay cristianos que son más cristianos de lo que dicen ser cristianos. Es más, que se acuerdan, el pueblo de Dios escogido. El pueblo de Dios escogido, Dios le dio el mensaje. Ellos eran los predicadores del mundo, tenían que ser los ministradores del mundo. Sin embargo, se le fue quitado y se lo dio ¿a quiénes? A los gentiles, que abrazaron el mensaje. Y por eso es que tú y yo hoy conocemos de Dios, porque Dios escogió a Pablo y Pablo fue el apóstol de los gentiles. Y abrazamos más. Y eso es lo que está pasando. Nosotros como pueblo que aceptamos todas las doctrinas que Dios le dio al último pueblo de la tierra, no estamos llevando a cabo. Pero tú, que solamente te hace falta una sola cosa, tú amas tanto a Dios, tú le sirves de acuerdo a tu conocimiento, guardas 9 mandamientos, pero te hace falta uno. Es guardar el sábado. Primeramente no guardarlo, sino aceptarlo. Entender que ese es el mandamiento que estará vigente hasta la eternidad. Porque Isaías dice, de mes en mes y de sábado en sábado, toda carne irá a adorar a Jehová. No dice de mes en mes y de domingo a domingo. No dice de mes en mes y de día de resurrección a día de resurrección. Dice de sábado, de mes en mes y de sábado en sábado, lo que significa el mismo sábado que estableció allá en Génesis, perdura hoy y va a perdurar por toda una eternidad. Entonces nosotros tenemos que tener, y nosotros lo que hemos decidido, caminar por este mensaje, tenemos que levantar los hitos, no flaquear por tener complacencia con el mundo. Daniel no comprometió su conducta. Él no negoció los principios de su fe y su creencia. No le importó que fue persuadido por posesiones o títulos. Él no quería nada de eso. Él no quería nada de eso. Él cada vez que le ofrecían, le decían, no, rey. Cada vez que daba una revelación, dice, no, quédate con lo tuyo. Pero el rey se lo daba y tú tenías que aceptarlo. Porque me imagino que era una falta de respeto. Pero la conducta ética de Daniel lo mantuvo fiel en los principios que él había adquirido de la niñez allá en las colinas de sus padres, allá en el monte.
estar firme, aunque le cueste la vida. ¿Y tú? ¿Vas a estar firme? Ahora mismo, no, la vida de nosotros no está siendo amenazada. Quizás un poquito la sobrevivencia, porque decidimos no trabajar en sábado. Bueno, algunos deciden no trabajar en sábado, pero hay algunos que sí. Hay algunos que por lo menos una vez al mes van a trabajar los sábados. Hay algunos que salen después de la puesta de sol el viernes. Pero hay algunos que sacrifican su sobrevivencia. ¿Estás sacrificando tú tu sobrevivencia? ¿O estás pensando que no, al Señor no le importa porque tú tienes que comer de todas formas, tú tienes que vestir, tú tienes una familia y la familia tiene, y el Señor sabe que hay necesidad? En serio. Tú le estás hablando al que suple todas las necesidades. Tú le estás hablando al que cuando tú ves afuera el campo verde, tú estás hablando a aquellos animalitos, aquellos venados que salen. Tú te has preguntado de dónde ellos comen. ¿Tú te has preguntado alguna vez los pajaritos a dónde ellos comen? Y tú estás diciendo, no, tú tienes que abrogar la ley de Dios, no siendo ético espiritualmente, porque tú temes al no comer. Y la viuda, la que dio su ofrenda, que parecía pequeña, ¿no? En valor monetario. Pero ¿qué dice? Tiene una inmensa importancia en el término de generosidad ética. Y mira, si comparamos nosotros la generosidad ética, vamos a pensar en el hombre rico, ¿no? El joven rico. Dios le quiso enseñar, Jesús quiso enseñarle, bueno, vamos a arreglar lo ético de esa parte. Tú eres ético fielmente, sí, honra, sí, haces todo, pero te falta algo. Hay una parte de la ética que todavía tú estás fallando. ¿Y cuál es? No tan solo que tenías que deshacerte de todo tu dinero, sino el apegamiento. ¿Somos éticos? ¿O estamos demasiado aferrados a lo material? Mira la viuda. La viuda dio todo lo que tenía. La última blanca la dio para el Señor. ¿Haremos eso? ¿O la ética de nosotros es hasta donde esteriquemos nuestro brazo? That's it. No more. I can't do anymore because I'm going to be lacking. Really? Entonces your spiritual ethic will be compromised en ese punto. Porque tú no puedes decirle al Señor, tú lo eres todo. ¿Acaso el Señor te pide todo? Monetariamente hablando, materialmente hablando, Él te pide todo. I don't think so. Él nada más te pide un 10%. Y tú te quedas con un 90%. Y así tú no eres ético. Te duele cuando tú tienes que dar un poquito más de lo que Dios a ti te pide. En serio. Si Dios te va a quitar a ti o te va a taxear, ¿no? En un Spanglish, ¿no? If he's going to charge you tax on what he does for you, no estuviera vivo. Si él te cobraría impuesto en lo que él te da a ti, nosotros no estuviésemos vivos. Entonces tú fallas en la ética espiritual al tú dar, ¿en serio? Dice Marcos, literalmente, 12:43. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos habían echado de lo que les sobraba. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es una gran lección. ¿Cuántos cristianos hubiesen insistido si el Señor le pide un 90%? Mamá, le pide un 90% y tú te quedas con un 10%. ¿Tú fuera un adventista el séptimo día? Si el Señor dice, no, yo requiero un 90%. Piénsalo bien, no me conteste. Ni te sonrías, ni siquiera. Piénsalo bien. Si el Señor a ti te hubiese pedido un 90%,
y te dice te quedas con un 10, ¿tú aplicarías esa ética de la generosidad? ¿O vacilarías? Yo sé lo que tú estás pensando. ¿Cuál es la suma de todo, mis hermanos? Nosotros vimos que no podemos desenlazar lo ético. Todo lo que el hombre llama bueno y ético proviene de Dios. Aunque el hombre no sirva a Dios, todo lo bueno viene de Dios. Satanás, dice la palabra, que es el ladrón por excelencia. Mira lo que dice aquí, Juan 10:10. El ladrón viene, y el ladrón se refiere a Satanás. Vino o viene, sino para hurtar, no viene, sino para hurtar y matar. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Pero ¿bajo qué condición tú vas a poder adquirir esa vida en abundancia? Aplicando la ética espiritual. Y la ética espiritual, como habíamos dicho, es amar a tu prójimo, no quitarle, ni intentar quitarle la vida, amar a tu prójimo, porque cuando tú amas a tu prójimo es porque el primer mandamiento ha calado en ti. ¿Y cuál es el primer mandamiento por excelencia? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, en tu vida cuando Cristo venga, porque te va a dar vida y te la va a dar en abundancia. Pero yo no logro entender, familia, no logro entender cómo es que una persona dice que se ama a sí mismo y odia a su hermano. Yo no entiendo. Tú ves que se cuidan ellos, se cuidan, no, porque yo, no, tú no sirves, echa para allá. Eso quiere decir que, al parecer, tú no te amas de tal forma. Es más, si analizamos la atención que tú quieres llamar a tu persona, eso quiere decir que te falta. Tú tienes lo que le llaman una estima propia, la tienes en el suelo, si es que la tienes. Porque cuando tú desechas a tu prójimo, te estás desechando a ti mismo. Aunque aparentemente te esté prefiriendo a ti mismo, pero deep down inside of your soul, you're pitiful. Because you hate your neighbor. You hate your brother. So that means that whatever you're trying to front is nothing but a front because you hate yourself. Y tú sabes lo que estoy hablando. No nos ocultemos detrás de las heridas que hemos recibido en el pasado. Dios dice, adhiérete a los mandamientos, que son 2. Ama a tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo. That's it. Si tú amas a Dios, tú le vas a obedecer. Si tú amas a Dios, a tu prójimo, tú le vas a obedecer. Y por ende, tú vas a tener una ética espiritual suprema. Suprema. Dice Obreros Evangélicos, página 273. Dice, se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito de la vida. La fe es lo que nos pone en posición de estas virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes de la vida? El éxito. La virtud de la vida es el éxito. Esa es una virtud que nos pone ahí. ¿Qué es la acción que nos pone en la virtud que nos va a dar la vida? ¿Qué fue la que dije? La fe. Y la fe no es muerta. La fe conlleva a tu obedecer. Y si tú obedeces, quiere decir que tu ética espiritual es máximo. ¿Están viendo? Que aunque te den el anillo de Giges, tú vas a decir, no, voy a robar.
que tu ética es aplicable aunque estés tú solo en el mundo. Tu ética es aplicable aunque los demás no tengan el mismo tipo de ética, que sean inmorales. Tu ética espiritual va a brillar porque tú decidiste ser obediente y tu fe sobrepasa el entendimiento. Es más, que tu fe puede ser tan pequeña como el grano de mostaza que se refiere a la Biblia, ¿no? La integridad y la pureza son los secretos de la vida. Y lo que mueve a esa integridad y a esa pureza, lo que mueve a tú practicar la ética espiritual y la pureza que conlleva todo eso, es la fe, porque la fe es la madre de la obediencia. Y si tú no me crees, atrévete a analizar a personas que no sean éticos. Que tú vas a ver que si la persona no es ética es porque está siendo desobediente a Dios. ¿Cuál es la suma de todo esto? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, todo es para el Señor. Todo es para el Señor. Así que, aunque seamos desobedientes, si somos desobedientes y morimos, vamos a morir para el Señor. ¿Pero para el Señor de qué? Para el Señor que nos va a llevar, lamentablemente, al castigo eterno. Pero si vivimos, vivimos para el Señor. Y aunque muramos, tendremos vida eterna. ¿Están viendo la diferencia de cuando uno practica esa ética espiritual? Yo, al entender esto me anima. Esta es otra palabra a la fe y a la obediencia. Es más, que esta palabra ética espiritual es la consecuencia y el resultado y la demostración de tu fe y tu integridad. ¿Por qué hacemos las cosas malas? ¿Por qué? Podemos asumir que es por falta de ética, porque el significado que le damos a la ética es con fines de gratificación. Y por eso es que hacemos lo malo. ¿Cómo hacemos lo malo? Desechamos a nuestro prójimo y nos gratificamos a nosotros mismos. Estamos viendo un tiempo donde Dios tiene que definir, o sea, tú tienes que definirte con Dios. Dios está ahora, y vuelvo y reitero, y cada vez que tengo una oportunidad lo digo, Él está ahora expiando pecados. Pero expiando pecados ¿de quién? Pecados de sus santos, obviamente. Pero aquellos santos que tengan ¿qué? Una ética espiritual óptima, lo que significa que tú vas a obedecer, tú eres un obediente, tú eres un santo de los santos, con, obviamente los atributos de los méritos de Cristo. En otras palabras, lo que me conviene que sea beneficio para mí, eso es ético. Pero la palabra de Dios sigue siendo clara cuando dice, todo aquel que practica pecado, practica también infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. O sea, el que no es ético no guarda los mandamientos de Dios, espiritualmente hablando, obviamente, ¿cierto? No guarda. Todo el que practica pecado practica también la infracción de la ley. Familia, y para poder tener esa ética espiritual, tenemos que tener la felicidad. Si somos felices, vamos a ser éticos. Pero si no somos felices, no vamos a ser éticos. ¿Y qué es la felicidad? Cuando rehusamos aceptar o entender lo que es ético de la vida, en su totalidad proviene de Dios, nunca hallaremos la felicidad. Si nosotros pensamos que la ética viene de los filósofos, vamos a ser infelices.
si entendemos que la ética espiritual, si entendemos que la integridad, si entendemos que la conducta, si entendemos que el comportamiento como lo vimos en aquellos pilares de la fe, si entendemos que todo eso proviene de Dios, vamos a encontrar felicidad, porque nuestra vida espiritual va a ser una ética espiritual de lo máximo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16, el entendido de la palabra hallará sabiduría, y el que confía en Jehová hallará o es bienaventurado. En otras versiones se nos dice que el que confía en Jehová hallará felicidad, y la bienaventuranza trae felicidad. Dice aquí, palabra de vida del gran maestro, y con esto concluimos. Dice, se cumple en la vida la gloria, la plenitud y la totalidad del plan evangélico. La aceptación del Salvador produce un resplandor de perfecta paz y amor perfecto, de perfecta seguridad. La belleza, fragancia del carácter de Cristo, reveladas en la vida, testifican que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo al mundo para ser su Salvador. Familia, la conclusión de todo es que en la vida se cumple la gloria, la plenitud de la totalidad del plan evangélico. ¿Y cuál es el plan evangélico? Que todo ser humano lleguen al conocimiento de que hay un Dios creador, un Dios redentor y un Dios sustentador. Cuando uno logra entender eso, dice, uno coge y lo acepta. Y la aceptación del Salvador produce un resplendor de perfecta paz, amor y perfecta seguridad. Ya ahí, familia, ya ahí se completa toda la vida. Se completa la vida. Trae la paz, la seguridad, el amor y la belleza y la fragancia ¿de quién? Del que trae todo eso. ¿Quién es ese? Cristo. Reveladas en la vida, testifican que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo para ser su Salvador. O sea, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tendremos una ética espiritual máxima. ¿Saben por qué? Porque su gloria se va a reflejar en nosotros, y eso nos va a traer a nosotros una paz y una seguridad, y la fragancia de su carácter revelado en nuestras vidas le va a hacer entender a todo el mundo, que Cristo vino para salvarnos. Amén. Así que yo espero que por lo menos este estudio te haya dado un entendimiento un poquito más claro de la diferencia entre la ética que el mundo habla y la ética espiritual. Y la ética que el mundo piensa que los filósofos trajeron de su propia imaginación es la ética basada en los 10 mandamientos, que es la ley moral de nuestro Dios. Y yo espero que si tú estás andando en este camino por un tiempo ya y todavía no has entendido que tú no has sido ético espiritualmente, que tú no has guardado los mandamientos de Dios, que tú has abrogado su ley. Y no estoy hablando de que tú no has pisoteado el sábado, porque el sábado es uno de los 10. Pero si tú guardas el sábado y pisoteas y maltratas a tu prójimo, y tú tienes otros dioses delante de él, tú vienes siendo como ¿quiénes? Como los fariseos. Los fariseos se enfocaban en la ley, pero al dador de la ley lo rechazaban. A su prójimo lo rechazaban. A su madre decían que no la apoyaban. Y un desorden. Pero cuando tú logras entender la ética espiritual, tú vas a amar más a tu Dios y le vas a dar gracias por todo lo que Él ha hecho por ti. Entonces su vida brillará en la nuestra y seremos un faro
y otros entenderán que Cristo verdaderamente es un Salvador, porque van a ver que te salvó a ti y que tú vives una vida como un ser salvo, que tú lo amas, que tú no tienes que estar presionado por reglamentos, porque el amor hacia Dios es mayor. Y tú no vas a aceptar que te acusen a ti, que tú eres un, ¿cómo se llama? Un guardador de la ley abolida. No. Acuérdate que nosotros guardamos la ley de Dios. O mejor dicho, tú guardas el sábado no para ser salvo, no, porque ya tú eres salvo. Tú amas a tu prójimo porque el amor de Dios es en ti, que Cristo mora en ti. Tú tienes luego la ética espiritual tuya. Es la misma ética que tuvo Cristo. Todo lo que hemos hablado, Cristo lo aplicó primero para no darnos excusas, ¿ok? Y si tú también estás vacilando, como había dicho antes, tú quizás eres un fiel cristiano, pero como el hombre rico te hace falta algo, analiza que todavía hay un mandamiento que tú debes aceptar antes de guardar, que es la santidad del día de reposo, que es el sábado, el día que Dios nos instruyó a que guardásemos por creación, no por resurrección. Así que piensa en eso. Y si tú todavía estás vacilando, viniste aquí por primera vez y te encuentras con esta grabación y no le has entregado tu vida a Cristo, hazlo, porque ya es demasiado tarde. Cristo está a las puertas. Entrégale todo y confía en Él, y Él hará en tu vida grandes cosas. Vamos a practicar la ética espiritual y vamos a honrar al Señor a través de esa práctica. ¿Me acompañas en oración? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente te agradecemos porque tu amor. Gracias por enseñarnos que el mero decir que somos cristianos no constituye absolutamente nada. Eso no nos constituye ser hijos tuyos. Somos hijos, sí, por creación, y somos hijos si queremos por redención, si aceptamos el sacrificio de Cristo. Y por eso venimos hacia ti en estos momentos, Señor, para que nos ayude, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, por favor, y bendícenos. Danos un día de reparador hoy y siempre, y ayúdanos a tener esa ética espiritual que tú aceptas. Bendice a aquellos, Señor, que están en la red, que necesitan tu intervención. Bendice a aquellos que, si no se han entregado a ti, que confíen y se atrevan a aceptar al verdadero Dios. Y a nosotros que hemos estado batallando y militando aquí, danos la fuerza para seguir. Gracias por tu amor. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.